Queridos alumnos, qué bueno que están aquí en esta clase más de Agrociencias. Antes que nada, quiero dar las gracias al gran equipo que hace esto posible. Son muchas personas y además quiero recordarles que necesitamos su retroalimentación. Si ustedes nos dicen que quieren, que les aburre, que les gusta, que cosas quisieran saber a mayor profundidad, podremos construir juntos este curso. Es la ventaja de hacerlo a distancia. La clase pasada quedó horrible, así es que les voy a explicar dos cosas que no expliqué la vez anterior, y para esto voy a pedirle ayuda a una presencial, a Danaí, que pase. Y lo primero que voy a explicar es lo de la lente de Fresnel. Ahora sí traje una lente de Fresnel, ella la va a poner frente a la cámara y va a poner un objeto detrás de la cámara y van a ver cómo funciona exactamente como una lupa, porque la lente de Fresnel es, hagan de cuenta, pequeñas secciones de una lente común y corriente puestas una junto a la otra. La otra pregunta que me hizo un alumno presencial la clase pasada, Diego, fue que si las calaveras de los coches no usaban LEDs ahora, y efectivamente ahora usan LEDs. Como saben, a ver si quieren, sin la lente de Fresnel, la pura lamparita, que se vean ligeramente los LEDs. Si recuerdan la vez anterior, uno de nuestros alumnos presenciales, Diego, preguntó que si habían cambiado los focos de las calaveras de los coches, y efectivamente es así. Ahora se usan LEDs. Los LEDs, en lugar de usar filamentos calientes para producir luz, lo que utilizan es componentes electrónicas donde los electrones pasan de un nivel a otro. Esto hace que consuman mucha menos energía y produzcan más luz. La clase anterior también vimos los telescopios ópticos. Vimos cómo son grandes espejos que reflejan la luz para poder capturar cantidades grandes de luz y utilizan una cúpula para proteger al telescopio. En este caso, esta cúpula es plana. Vimos básicamente cómo es la óptica de todos los telescopios modernos, que son reflectores. Tienen un espejo donde se refleja la luz que llega de los astros. Básicamente la luz llega paralela. Por ejemplo, ahora la luz de mi nariz va en todas direcciones. Por eso me pueden ver todos nuestros alumnos presenciales, pero también me pueden ver ustedes. Pero ustedes solo ven la luz que llega en línea recta hacia la cámara. Como los astros están tan grandes, la luz de los astros llega paralela, es decir, toda en la misma dirección, y se refleja sobre el espejo principal del telescopio hasta el espejo secundario, y de ahí llega al detector que se quiera utilizar. Como vimos la vez anterior, es muy raro que un astrónomo profesional vea los objetos con el ojo. En general se utiliza un detector. Otra cosa que vimos la clase pasada es la dificultad de hacer estos enormes espejos. Lo que se hace es que se construye un molde. En este caso tiene esta estructura de panal de abeja, porque la idea es poner en los huecos de este panal de abeja los actuadores para poder modificar en tiempo real la superficie del telescopio y poder ver mejor a los objetos celestes. Bueno, como verán, ahora en la clase estaba haciendo mucho frío, pero ya me voy a poder empezar a desvestir. Este es un acercamiento de la estructura del panal de abeja, y como ven hay agujeros donde posteriormente se van a colocar los actuadores. Después se colocan pedazos de vidrio. Es vidrio Pyrex, igual que el de estos contenedores que se pueden meter al horno de vidrio, que no les sucede nada con el calor. Y además hay filamentos que hacen que esté muy caliente este vidrio. Se mete todo esto a un horno que está girando, se funde el vidrio, y como está girando, toma el vidrio la forma paraboloide
qué es lo que se necesita para un telescopio reflector. Como ven, se construye de una vez el hueco por donde va a pasar la luz que refleje el espejo secundario. Después se tiene que pulir la superficie porque no queda perfecta una vez que sale del horno. La precisión de los grandes telescopios tiene que ser muy alta para poder tener buenas imágenes. Y finalmente se pone una cubierta de aluminio en el telescopio. Se mete en una cámara de vacío. Esto que vemos aquí son las dos envolventes de una cámara de vacío. Se vaporiza aluminio y el aluminio se deposita sobre la superficie del espejo. Aluminizar la superficie de un telescopio es algo que se tiene que hacer de manera constante, porque el telescopio está expuesto al aire libre durante la noche y se puede ensuciar, se puede llenar de polvo, no hay manera de lavarlo. Así es que cada determinado número de años se quita la cubierta de aluminio y se vuelve a aluminizar la superficie del telescopio. Este es un proceso muy complicado. Un vidrio de estos pesa varias toneladas, así es que se trata de que los telescopios se ensucien lo menos posible, pero no se puede. Aquí está el telescopio ya aluminizado y esta es la parte más cara y más compleja de un telescopio. Y como habíamos visto en la vez anterior, pues ahora está de moda hacer telescopios seccionados para no tener que hacer estos espejos tan grandes y tan pesados. Es un telescopio SALT, hay uno en Estados Unidos y otro en Sudáfrica, son telescopios gemelos. Así es que, en resumen, para los telescopios modernos se usan espejos, son la componente principal del instrumento, se pueden hacer seccionados o en un solo bloque y además todos tienen actuadores para que la superficie óptica sea la ideal en todo mundo. Y lo que se estila para capturar la luz son CCDs. La luz llega del espacio, se transforma en electrones y los electrones se van depositando en algo que podríamos imaginarnos como cubetitas, que a su vez se suma la luz de todas estas cubetitas y se puede transformar esa cantidad de electrones en un despliegue de imagen o de intensidad de luz en una pantalla del computador. Bien vimos la vez anterior que es muy importante tener telescopios grandes porque la luz no produce puntitos de luz cuando pasa por un instrumento óptico, porque tiene este carácter ondulatorio. Y si tenemos dos puntos muy juntos, la luz se suma y no podemos ver con nitidez los objetos. Y por eso necesitamos tener telescopios muy grandes para poder ver todo con luz. Así es que, para recordar, un telescopio sirve para capturar luz, no necesariamente para ver más grandes las cosas. Lo que queremos es poder descubrir objetos muy débiles. 2. Los grandes telescopios modernos son telescopios reflectores. Los detectores de radiación no son el ojo del astrónomo, ya no hay esta imagen idílica de que vamos los astrónomos, estamos mirando por la noche en el telescopio, sino que ya son instrumentos los que captan la luz y en casi todos los casos se mandan los resultados a las oficinas de los investigadores. Si nos prestaran un telescopio a cualquier astrónomo no sabríamos usarlo, es demasiado complicado. Y el poder de un telescopio depende de su diámetro. Bueno, espero que reflexionen en estas cosas. Disculpe que la clase pasada fue tan confusa, pero creo que esto era lo esencial. Ahora sí vamos a la clase de hoy. La atmósfera no es totalmente transparente. Tiene lo que se conoce como algunas ventanas. Por ejemplo, la luz visible sí atraviesa la atmósfera. Y no es de sorprender que nuestro ojo esté hecho para ver luz visible, porque es lo que está en el medio ambiente. Tampoco es de sorprender que las plantas verdes estén diseñadas. La naturaleza ha hecho experimentos hasta lograr que utilice parte del espectro visible
para hacer la fotosíntesis. Lo que no se entiende es por qué no utilizan las plantas verdes la luz verde, que es la que tiene mayor intensidad, pero bueno, esos son misterios de la naturaleza. Y además hay otra ventana en las ondas de radio. Nuestra atmósfera nos protege de la radiación más energética de todas, y por eso se utilizan satélites para observar fuera de la atmósfera. Y también se utilizan satélites y aviones y diferentes tipos de detectores para evitar la atmósfera lo más posible. Como les había dicho antes, no tenemos un detector universal. Necesitamos diferentes tipos de telescopios para estudiar a las estrellas. Por ejemplo, el Sol, pues no se ve igual en luz visible que en rayos X, por ejemplo. Cada frecuencia puede ver una profundidad diferente del Sol o alguna de sus propiedades, y por eso necesitamos tantos telescopios diferentes, algunos en el espacio y otros sobre la Tierra. Lo mismo sucede con esta galaxia. Este es el plano de la galaxia, lo que se conoce como la Vía Láctea. En luz visible se ve de una manera, pero se ve muy diferente en infrarrojo, o en hidrógeno molecular, o en ondas de radio, o en rayos X y gamma. Es decir, necesitamos todos estos instrumentos para tener una visión completa de la galaxia. Pero cada instrumento tiene sus particularidades, cada uno es diferente, cada uno tiene errores de medición, así es que no tenemos el detalle fino de lo que quisiéramos saber de los astros. Simplemente tenemos pequeñas secciones como un rompecabezas que tiene muchas piezas, pero todavía le faltan muchísimas. El resumen de esta clase es que vamos a ver algunas propiedades de los radiotelescopios y algunas propiedades de los satélites astronómicos. Así es que nuevamente vamos a ver esta ventana del cielo donde llega radiación del espacio. Y no es de sorprender que después de que los astrónomos hicieron astronomía óptica, hicieron astronomía con ondas de radio. ¿Por qué? Porque es lo que llega. Un radiotelescopio parece una antena muy grande, muy interesante. ¿Por qué puede tener esta estructura? Vimos la dificultad de tener una superficie óptica para el visible. En cambio, para las ondas de radio no es necesario tener esta superficie tan pulida. Y la razón es el siguiente. Tenemos nuevamente a Danaí, que nos va a ayudar. Un telescopio es como una coladera, es una parábola, y en el caso del telescopio de radio, pues hay aberturas en la coladera. Si quisiéramos utilizar fotones ópticos, pues sería como vaciar sal en el telescopio. Simplemente la luz óptica atraviesa el telescopio y por eso podemos ver a través de la malla del telescopio. En cambio, los fotones de radio que tienen longitud de onda muchísimo más grande, sí pueden ser capturados y rebotar sobre la superficie óptica del telescopio, como ven ustedes, porque no lo pueden atravesar, porque sus diámetros son muchísimo más grandes. Muchas gracias. Algo que no les he dicho, queridos alumnos, es que pueden interrumpir cuando quieran, interrumpirse a sí mismos durante esta clase y además mandar preguntas por internet para que mejore este curso. Y también no tienen que ver toda la clase de corrido, se pueden aburrir horriblemente. Vean pedacitos, al fin es la ventaja de una clase no presencial. La primera idea de tener un telescopio vino de Jansky. Era básicamente unos alambres suspendidos. Cuando llega un fotón de radio a un alambre, hace oscilar los electrones dentro del alambre y esto produce una corriente eléctrica que se puede amplificar y traducir en una señal. Jansky se dio cuenta de una propiedad de los átomos. Pueden estar los spins paralelos, es decir, girando ambos en la misma dirección, como se ve aquí,
o hay una transición atómica donde los spins del electrón se voltean y empieza a girar en otra dirección. Esta transición atómica produce ondas de radio de 21 centímetros. Y Jansky calculó teóricamente esto. La luz visible es de nanómetros, de cientos de nanómetros. Un nanómetro es una milmillonésima de milímetro. En cambio, los fotones de radio son de 21 centímetros. Son bien grandes. Y por eso un fotón de este tamaño sí puede rebotar sobre una antena. En otras palabras, si tenemos un protón y su electrón en un átomo de hidrógeno y los spins están paralelos, tienen cierta energía. Pero si se invierte el spin del electrón, se emite un fotón de 21 centímetros. Y este se puede detectar en la Tierra. Esta es una imagen, por ejemplo, de radio en nuestra galaxia, que es muy diferente. Y nuevamente, la antena de Jansky funcionaba igual que las antenas antiguas de televisión, donde llega una señal de radio, que es una onda, y la onda, como tiene una carga magnética y una eléctrica, hace que oscilen los electrones dentro de la antena. Esto produce una corriente eléctrica que va a un amplificador para que esta señal, que es sumamente débil, sea más intensa y después se puede desplegar como imagen, sonido, en fin, lo que nosotros queramos. Por ejemplo, en una emisión de radio, este sería el perfil de emisión de la estación y esto se puede traducir en señales auditivas en este caso. Y lo mismo sucede con un radiotelescopio. Llega la luz del espacio, se refleja en la antena principal, llega a la antena secundaria y de ahí llega a un detector que amplifica la señal y después se puede desplegar como información en la pantalla de la así es que así funcionan las antenas. Hay muchísimas en el mundo y en particular hay una que les quiero platicar que está en Puerto Rico. Puerto Rico es un país hermosísimo. Tiene playas de arenas negras y rojas y se come muy sabroso y tiene grandes zonas de selva. Pero es una isla calcárea, así es que tiene numerosas cuevas, como hay en México, y también hundimientos de terreno, como los cenotes de México. Y en particular hay un lugar donde hay un hundimiento natural de forma parabólica de unos 300 metros, y ahí se decidió construir este gran telescopio. Esta es la superficie donde se refleja la luz y este es el detector. Aquí se ve la forma del valle natural, las columnas que sostienen al detector, y como ven es un lugar hermosísimo y se ve cómo está compuesto de roca calcárea y hay numerosos hundimientos en toda la isla. Y aquí se ve un corte de cómo funciona este telescopio, que ha sido muy útil para muchas cosas, porque no solo recibe señales del espacio, sino manda señales. Con este telescopio es con el que se han mandado señales para los extraterrestres, diciéndoles aquí estamos, y tiene un detector que está hecho justamente para tratar de descubrir vida extraterrestre. Esta es la parte de abajo del telescopio. Como ven, es muy transparente, hay verdor abajo, a veces hay animales, ahí uno puede pasear por debajo de ese domo hermosísimo. Y les quiero contar una aventura que tuve ahí. Yo he estado varias veces en Arecibo, pero en una ocasión fui a inaugurar un museo de ciencias y asesoré para su construcción, y un astrónomo me dijo, te invito a pasear, ¿quieres venir? Era en la tarde. Y dije, pues sí. Lamentablemente no me acuerdo ni su nombre, pero si me está viendo, hola y muchas gracias. La cosa es que nos subimos a su jeep, fuimos a su casa, sacó colchonetas, lámparas, comida, vinito, y nos metimos a la selva. Y llegamos a un lugar donde había una barra metálica que decía no pasar,
bueno, en inglés, no trespassing, y él olímpicamente levantó la malla, pasó sus cosas, me dijo que pasara yo y él se metió. Y nos fuimos a caminar por la selva. Extraordinaria, el verdor, las aves, las flores extraordinarias, los ruidos de la selva, se oían arroyos en la distancia. Y caminamos como media hora más o menos hasta que llegamos a una cueva. Lo que hizo fue poner en la parte de afuera de la cueva las colchonetas, sacó el vinito, nos pusimos a platicar de la vida, bueno, ya se imaginan. Y se hizo de noche. Y ya no veíamos nada. Y de repente yo escuchaba, pero un ruido tremendo. Y en ese momento encendió las luces. Y lo que se veía eran miles y miles de murciélagos que iban saliendo de la cueva. No solo eso, había boas colgadas del techo de la cueva que se estaban comiendo a los murciélagos. Oían así, cómo los iban y volví a apagar y ya dejaron de salir murciélagos por la luz. Entonces volví a apagar la lámpara, esperaba un rato y cuando volvíamos a escuchar, volví a encender la luz y volvíamos a ver a las boas que estaban capturando a estos murciélagos que salían volando. Una cosa extraordinaria. Como a la hora de estar ahí, tontamente yo pensé, ¿qué hago yo aquí con un señor desconocido en una selva donde está prohibido entrar, con boas que me están rodeando, quién sabe qué otros bichos salvajes haya? Y le dije que nos regresáramos. Craso error, queridos estudiantes, las oportunidades de la vida hay que tomarlas, hay que tomar riesgos. Igual hubiera llevado otra cosa. Para que vean, así es que nos regresamos. Para que vean que los astrónomos también tienen vidas divertidas y de repente hay aventuras insospechadas. Bueno, regresando a las cosas serias de la vida. Esta antena es una antena de comunicaciones. Hagan de cuenta lo que se utilizaba para las comunicaciones hace 50 años en lugar de las antenas para los celulares. Y dos ingenieros de una compañía de teléfonos la diseñaron y querían tener cero señal, o sea, saber que estaba bien su instrumento, y recibían señales del espacio. Y decían, no puede ser, algo está pasando. Entonces se metieron, pensaban que eran las cacas de las palomas que estaban adentro, empezaron a limpiar aquello y seguían recibiendo señales del espacio. Y nunca dejaron de recibir esas señales ningún día del año. Y lo que se dieron cuenta cuando fueron a hablar con un cosmólogo es que estaban recibiendo la radiación de fondo del universo. Es decir, la radiación que produjo el universo cuando dejó de estar tan caliente y cada protón atrapó a su electrón. Esto se llama la radiación de fondo y como vamos a ver en las clases que siguen es muy importante para entender la estructura y la evolución del universo. Para recordar lo importante, la línea de 21 centímetros del hidrógeno desencadenó el estudio de la astronomía. Es cuando el spin de un electrón se voltea y produce ese fotón de 21 centímetros. También las moléculas pueden oscilar y pueden girar. Como habíamos visto, si oscilan rápido, tienen mucha más energía que si oscilan lento. Y si giran rápido, mucha más que si giran lento. Cuando pasan de un estado a otro, pueden emitir. Y por eso se han construido telescopios cada vez más grandes y poderosos para poder estudiar estas moléculas. Ese telescopio anterior, por ejemplo, que está en Estados Unidos, se ve la estructura por debajo. Aquí hay personas para que se den cuenta el tamaño de este instrumento. Y por eso se han construido telescopios cada vez más grandes y poderosos para poder estudiar estas moléculas. Ese telescopio anterior, por ejemplo, que está en Estados Unidos, se ve la estructura por debajo. Aquí hay personas para que se den cuenta el tamaño de este instrumento. Y
sirve justamente para estudiar moléculas de diferentes compuestos. Algunas de las radiofuentes del espacio son enormes. Nosotros, como vemos las fotos y no tenemos una escala, no nos damos cuenta de la inmensidad. Aquí se ve la Luna. La Luna tiene medio grado de diámetro, igual que nuestro pulgar extendido, y vean el tamaño de una radiofuente. Pueden ser inmensas. Y como el telescopio ve un pedacito de la radiofuente, tomar estas imágenes puede tomar años. Y también se necesita, para ver esos detalles, un poder de resolución muy grande. Una radiofuente se ve borrosa, pero con un telescopio más grande se puede ver que en realidad son dos fuentes diferentes. Es como les decía la clase pasada, mis cejas, tú ves una línea, pero en realidad está hecha, bueno, igual tú estás muy cerquita, si ves todas mis canas, ves mis cejas de código de barra, pero... Y lo mismo sucede con los telescopios ópticos. Habíamos visto desde la clase pasada que el poder de resolución, es decir, el detalle con el que podemos ver una fuente, depende de la longitud de onda y del diámetro del telescopio. Si tenemos un diámetro muy grande, este número es muy chiquito y podemos ver mucho detalle, es decir, ángulos muy pequeñitos. Si tenemos longitud de onda muy grande, este número es muy grande y no podemos ver detalles muy finos. Así es que necesitamos para radiotelescopios instrumentos muchísimo más grandes que para el óptico para obtener el mismo poder de resolución. Y lo que se hace es utilizar interferómetros. Es decir, en lugar de utilizar un telescopio muy grande, utilizar muchos pequeñitos. Y el poder de resolución va a ser la distancia máxima entre dos telescopios. La cantidad de luz que podamos interceptar del espacio solo corresponde a la superficie de estos pequeños instrumentos, pero la resolución, es decir, el detalle, depende de la separación máxima entre dos antenas. Por ejemplo, es un nuevo interferómetro, así se llama técnicamente, está en el desierto de Atacama, en Chile. Tanto en este como en Luis Felipe Rodríguez, un astrónomo mexicano sumamente destacado que trabaja en Morelia, donde ustedes si quieren hacer posgrados, eventualmente lo pueden hacer, ha colaborado no solo en diseñar instrumentos para estos interferómetros, sino ha hecho aportes fundamentales a la astronomía utilizándolos. Por ejemplo, ha descubierto moléculas de agua en el medio interestelar. Este es el desierto de Atacama, es el desierto más seco que hay en el mundo, casi nunca llueve. Bueno, ahora con el cambio global llovió, ahí salieron plantitas, eso lo podía creer, pero ven, es muy salina la superficie. ¿Cómo funciona un interferómetro? Pues llega la radiación del espacio y la idea es capturar el mismo frente de onda al mismo tiempo. Es decir, se necesitan relojes sumamente precisos. Puede haber muchas antenas, pero el chiste es medir la luz al mismo tiempo. Y por eso ese es lo más caro de estos interferómetros, aunque no lo crean, es el reloj. Porque la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo y queremos medir exactamente el mismo frente de onda. Y lo que se tiene pues son estos interferómetros magníficos que equivalen a tener la apertura de una antena muy grande, aunque la superficie recolectora sea mínima. Y gracias a esto pues se tiene un poder de resolución mejor en ondas de radio que en luz visible. Hay interferómetros enormes, aquí falta el de México, pero se utilizan telescopios en diferentes lugares de la Tierra y es como tener un telescopio de este tamaño, casi del diámetro de la Tierra. Y por eso las imágenes de radio ahora son tan precisas. Aquí se ve, por ejemplo, la imagen de una galaxia. En el óptico, la luz de la galaxia, se ve que tiene un jet, es decir, un chorro de gas incandescente que deja en el espacio. Y aquí se ve la imagen con
el primer interferómetro que les mostré, y aquí se ve la parte del centro con un interferómetro de estos que tienen antena en varios lugares de la Tierra. En el óptico es imposible ver esto. Es decir, el detalle ahora de la radioastronomía es verdaderamente espectacular. En México tenemos un telescopio de ondas milimétricas. Está en la Sierra de la Negra, en Puebla. Si un día van a pasear por Puebla y tienen energía y ganas de viajar 2 horas más por la carretera que va hacia Veracruz, se pueden detener. Bueno, hay que subir, tarda uno como 3/4 de hora en subir, pero es un sitio excepcional. Sobre todo porque el Pico de Orizaba se ve al lado divino. Muchísimas gracias, Ángel. Qué bueno que vienes. Y ahora que han pasado tragedias en el mundo donde las mujeres no siempre son bien vistas, te agradezco mucho que estés aquí y ilumines a esta clase con tu inteligencia. Gracias. Este es el gran telescopio milimétrico de México. Aquí se ve un pedacito, lástima que no traje una mejor imagen del Pico de Orizaba. Y esta es la superficie recolectora, y también tiene actuadores en la parte de atrás para poder corregir en tiempo real, porque es un telescopio milimétrico que se ha utilizado con estos grandes interferómetros. Aquí está la época de la construcción. Fue sumamente complicado porque el domo del volcán no era sólido como se pensaba, sino que las rocas estaban muy sueltas y hubo que construir pilotes sumamente profundos. Y gracias a estos radiotelescopios pues se han descubierto cientos de moléculas. Y como ven, muchas tienen compuestos orgánicos, lo cual nos hace pensar que pues, podría haber vida en otros lugares del universo. Pero hay suficiente alcohol del que se puede tomar para siglos de humanidad. Pues vamos a hacer un resumen. ¿Qué es lo importante? Recordar. La interferometría permite tener magnífica resolución en ondas de radio. Se han descubierto miles de moléculas a nivel interestelar, en gran parte compuestas por hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno, que es de lo que estamos hechos nosotros. Ahora vamos a ver los satélites, los telescopios que están a bordo de satélites. Seguramente han oído hablar del telescopio espacial, del Hubble, y ahora quiero interrumpir esta clase para que ustedes piensen lo siguiente. Ya se va a descontinuar este telescopio. Seguramente han visto imágenes esplendorosas de Santa María. Si ustedes fueran los últimos en poder utilizar este telescopio, ¿qué harían con él? Muy difícil, ¿verdad? Sí. Hacerle una buena pregunta al universo es difícil. Y por eso los astrónomos nos pasamos la mayor parte del tiempo pensando. No, parece que no hacemos nada todo el día. Caminamos, platicamos con los amigos, leemos otras cosas. Pero es que el cerebro necesita tiempo para pensar qué pregunta le voy a hacer yo a la naturaleza. Aquí tengo este telescopio magnífico. ¿Qué no se ha estudiado? ¿Qué quisiera yo saber? Hay que ser selectivo. Hay que ser selectivo. Entonces, quiero que se pongan a pensar, vamos a suponer que ustedes fueran los últimos de toda la humanidad que van a usar la última imagen. ¿Qué les gustaría ver? Además del telescopio espacial, se han puesto decenas de satélites muy importantes fuera de la atmósfera de la Tierra para ver múltiples frecuencias. Uno de los más importantes se llama Gaia. Gaia es un telescopio óptico similar al Hubble. Ustedes dirán, pero ¿por qué si podemos poner telescopios en tierra? Bueno, en parte porque estos telescopios descubren objetos nuevos que después podemos observar en tierra con los grandes telescopios ópticos, pero además porque fuera de la turbulencia atmosférica, pues la nitidez de las imágenes es mucho mejor. Gaia se va a utilizar para muchas cosas. En primer lugar, para tratar de descubrir objetos de gran tamaño, es decir, de decenas de kilómetros o más, que podrían impactar contra la Tierra.
seguramente han escuchado que la extinción de los dinosaurios se produjo cuando un gran núcleo de cometa chocó contra la península de Yucatán, desprendió polvo, este polvo rodeó a la Tierra, la luz del sol se reflejó y se murieron muchas de las plantas verdes que comían los grandes dinosaurios herbívoros y solo sobrevivieron los pequeñitos, y por eso vinieron esas grandes extinciones en la Tierra. Así es que Gaia va a monitorear los cielos para ver si no hay peligro de que llegue un impacto grande a la Tierra. Ya después decidiremos qué hacemos. Si lo desviamos, lo destruimos, pues dependerá de su composición química. Otra cosa que va a hacer Gaia es tener una imagen en 3 dimensiones de nuestra galaxia. Las imágenes de la Vía Láctea pues son planas. No sabemos qué estrellas están más cerca y cuáles están más lejos. Y Gaia lo que va a hacer es medir con mucha precisión las distancias a las estrellas. Y va a hacer un mapa de 3 dimensiones de nuestra Tierra. Estas son 2 satélites de nuestra galaxia, las nubes de Magallanes. Y esto va a ser extraordinario porque vamos a saber la forma de la galaxia en donde vivimos. ¿Cómo se encuentran las distancias a las estrellas? Pues viéndolas desde 2 puntos de vista diferentes. Por ejemplo, entonces ustedes véanla con un ojo y después con el otro. Van a ver que ella parece brincar respecto del fondo. ¿Sí? Ahora tú pon tu ojo, tu dedo cerca de tus ojos y velo con un ojo y luego con el otro. Brincó tu dedo, ¿verdad? Y ahora ponlo lejos. También, ¿cómo brinca más? Cuando está cerca, cuando brinca está más. cerca brinca más. Así es que muchas gracias. Lo que va a hacer Gaia es observar las estrellas desde 2 lugares diferentes de su órbita y así poder encontrar sus distancias con gran precisión. Y esto va a ser muy importante. Gaia también va a estudiar los nuevos planetas. Ahora hay muchos planetas extrasolares. Y Gaia no solo va a estudiar los que ya conocemos, que podrían ser particularmente interesantes, como este Saturno, que es 200 veces más grande que el nuestro, o estos mundos que tienen agua, sino va a poder descubrir otros posibles planetas. Va a ser una cosa que parecería muy trivial, y es estudiar el cúmulo de estrellas más cercano a la Tierra. Se llaman las Pléyades. Es estudiadísimo. Y uno dice, pero ¿cómo Gaia lo va a volver a estudiar? Sí, porque esa es la base, es el estándar para conocer otros cúmulos de estrellas. Así como estudiamos al Sol, y ese es el estándar para las estrellas, o estudiamos a la Tierra y la comparamos con otros mundos, y el estándar es la Tierra, pues este cúmulo de estrellas es el estándar. Y si tenemos errores en las distancias, en la composición química, en el número de estrellas, en sus velocidades, pues todo lo demás que estamos estudiando del universo puede estar equivocado. Así es que Gaia va a tomar mucho tiempo para tratar de analizar este cúmulo de estrellas tan cercano que se ve a simple vista. Si ven a Orión, que parece un rectángulo grande con 3 estrellitas atravesadas, al lado hay un grupito de estrellas que se llaman las Pléyades. La gente que tiene muy buena visión puede ver 6. Yo veo una bolita nada más. Pero bueno, la vejez hace esas cosas. Pero ustedes seguramente, si están en un lugar despejado, van a poder ver al menos 3 o 4 sin ninguna dificultad. Y justamente este es un cúmulo que en realidad tiene 300 estrellas. Lo que se ve aquí azul es polvo que está cerca de estas estrellas, que refleja la luz y está ese polvo ahí porque son estrellas recién nacidas y todavía sobró material de su formación. Gaia también va a hacer una cosa muy ingeniosa. Tiene 2 superficies ópticas, en lugar de tener un espejo tiene 2. Y esto va a servir para estudiar objetos muy cercanos. Si yo quiero estudiar esta estrella en particular, que se llama a partir de ahora, están ahí. ¿Cómo sé que estoy viendo esa y no la vecina? ¿Qué tal
si me equivoco y no estoy tomando los datos precisos. Y lo que va a hacer Gaia es observar cada objeto de estudio muy cercano a otro con 2 telescopios diferentes para garantizar que sea el mismo y así poder tener certeza. Porque la astronomía pues tiene errores enormes en sus determinaciones, pero ahora queremos mejorar la calidad de nuestros datos. Este es uno de los espejos de Gaia. Como ven, ya ni siquiera es la parábola completa, es una sección, pero con eso es suficiente. Y vean el detalle del pulido, en fin, es un instrumento de altísima precisión. Es una especie de dona, y aquí están colocados los 2 espejos que van a capturar las imágenes del espejo. Y como les decía, Gaia va a usarlos simultáneamente, y además tiene un sistema de posicionamiento muy interesante. Utiliza estos 2 telescopios para ver un quasar, que son objetos sumamente distantes que parecen quietos en el espacio, y así posicionarse con muchísima precisión. Como les decía, va a estudiar la estructura de nuestra galaxia y de otras galaxias, y también va a hacer una cosa muy interesante para ahorrar energía. La vida útil de un satélite depende de cuánta energía lleve, y se le acaba muy rápido, entre otras cosas porque los paneles de los telescopios son tan grandes que el viento del sol los mueve como si fueran velas y salen de su posición, y hay que volver a esa posición. Y la energía en mandar datos a la Tierra también es mucha. Así es que para ahorrar energía, Gaia solo va a mandar la luz donde hay brillo, y donde el fondo es oscuro no. Es decir, si manda esta imagen, pues no va a gastar energía en mandar todas las secciones oscuras, sino solamente va a mandar los datos de la parte brillante. Y de esta manera va a ahorrar energía. O sea, como ven, Gaia es un instrumento que se ha diseñado con suma inteligencia. Bueno, ahora ya saben que tengo que interrumpir la clase porque tengo que ver que estén despiertos y que tengan que volver a ver lo que no entendieron. Entonces, ¿para qué se está usando el satélite Gaia? Bueno, el telescopio espacial, como les decía desde un principio, se va a sustituir por telescopios nuevos. Hay varios diseños que están en puerta, porque realmente ha sido espectacular el trabajo del telescopio espacial. Hay otro telescopio de microondas que también está estudiando esta radiación de fondo, que se descubrió con esta antena que les decía al principio de esta clase, que es el telescopio Planck y el WMAP. Y de estos telescopios que están viendo la radiación del universo temprano, cuando tenía solamente 380.000 años de vida, que bueno, es muy poquito comparado con los 3.800 millones de años de evolución del universo, se va a poder, vamos a hablar de cómo se puede ver la estructura fina de la radiación de fondo y cómo vemos cómo fue posible que se formaran los grupos de galaxias. Hay telescopios de rayos X que no pueden usar una superficie como la parábola para capturar la luz, porque si llega el rayo X lo que hace es arrancar un electrón a los átomos y no se refleja. Así es que lo que se utiliza es solamente medir los fotones que llegan muy tangentes a varios telescopios que están acomodados en cilindros, y cuando llegan los fotones tangentes sí se reflejan, y por eso el tipo de telescopio que se construye tiene que ser diferente. Pues, en resumen de esta clase, necesitamos muchos instrumentos para analizar a los astros. Así es que la tarea, acuérdense que la tienen que hacer. Los que tienen que aprender son ustedes haciendo muchísimo. Entonces, ¿qué permite estudiar la radioastronomía? Ya les soplé. Señala 3 cosas que se puede estudiar con satélites. Nos vemos la próxima clase. No dejen de pensar. Acuérdense qué harían si les prestaran el telescopio espacial para la última imagen.